Amén. Bueno, que el Señor bendiga, mis estimados hermanos. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. En esta noche vamos a meditar en algo que a veces es difícil identificar o reconocer, y es respecto a nuestra vida espiritual o a nuestra relación con Dios. Y es que nuestra vida espiritual o nuestra relación con Dios tiene sus altos y bajos. Y creo que todo aquel que es sincero consigo mismo puede dar fe de que hay momentos que en nuestra vida espiritual nos podemos sentir muy motivados, gozosos, llenos de fe, fortalecidos. Y hay momentos en donde parece que llegamos a una condición en donde se pierde el interés, el gozo. La vida espiritual o nuestra vida espiritual parece que llega a lo monótono, a lo tedioso, a lo improductivo, a lo estéril. Y a veces lo sorprendente no es llegar a esa condición, sino cuando nos damos cuenta, o mejor dicho, cuando ni nos damos cuenta, cómo llegamos a esa situación, cómo terminamos allí. ¿Cómo llegamos hasta esa condición de indiferencia espiritual o a esa condición de desierto espiritual? Y cuando reaccionamos nos damos cuenta que hemos perdido, hermanos, aquella vitalidad que alguna vez tuvimos. Hemos perdido aquel interés que alguna vez tuvimos, aquel anhelo, aquel deseo de Dios se ha perdido. Y entonces pasamos de haber tenido o de tener una vida espiritual a una vida religiosa. Y si usted dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Lo primero, la vida espiritual implica, hermanos, su relación con Dios, mientras que la vida religiosa implica simple y sencillamente las apariencias o la condición externa. Usted puede estar acá esta noche y tener una fuerte vida espiritual, una fuerte relación con Dios. Usted puede estar esta noche acá, hermanos, y simple y sencillamente está cumpliendo con un requerimiento religioso. Puede estar acá y puede tener en su interior una completa indiferencia en cuanto a lo que Dios respecta. Entonces, si nosotros pudiéramos explicar las razones, hermanos, por las cuales caemos en esta condición o en este desierto espiritual, podrían ser variadas. Sin embargo, lo podríamos también resumir en una tan sola cosa: ¿por qué llegamos a esa condición desértica, estéril de nuestra vida espiritual? Podríamos concluir simplemente diciendo, pues tiene que ver con el descuido de nuestra relación con Dios, el descuido de nuestra vida espiritual. Sin embargo, surge también allí la pregunta, la incógnita: bueno, ¿y a qué se refiere con eso de descuido de nuestra vida espiritual? ¿A qué se refiere con ese descuido de mi relación con Dios? ¿A qué se refiere? Porque puede ser muy distinto, hermano, puede ser muy diferente. A algunos de nosotros, por poner un ejemplo, ¿a cuánto ya se le ha quemado algo, hermano? Sea sincero. Yo ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez, esta mañana. Cuando usted puso algo a cocinar o a calentar y de repente hubo algo que llamó su atención de tal manera que usted se desapercibió, se descuidó de aquello que había puesto allí, se le olvidó, porque hubo algo que captó mayormente su atención. Entonces, cuando usted vino a reaccionar, ya las consecuencias de haber dejado eso en el fuego, pues habían llegado, ¿verdad? Pero ¿por qué sucedió? Porque hubo algo que captó mayormente su atención. Ahora, el detalle está en identificar qué es lo que fue. Y en el momento creo que cada quien puede identificarlo.
¿Por qué? Si preguntáramos, mire, ¿y esa vez que se le quemó eso, por qué se le quemó? Y usted va a decir, es que yo lo dejé ahí en el fuego y de repente me fui y vi algo interesante en la televisión y me quedé viendo y me cautivó tanto que cuando reaccioné ya huelía quemado. Algunos otros podrían decir, no, mire, yo estaba tranquilo, estaba haciendo o había puesto eso a cocinar o a calentar, cuando de repente me escriben usted y se puso tan amena la plática que se me olvidó que estaba en el fuego. Y media hora después me doy cuenta que todo estaba quemado. O en el caso de los más oficiosos, ¿verdad? Lo dejó en el fuego y se fue a hacer alguna otra cosa y de repente estaba tan afanado haciendo aquello otro que se le olvidó lo que había dejado allí. O sea, hubo algo, hermano, hubo algo que apartó su atención de acá. Eso es un descuido. Ahora, definámoslo nosotros en la vida espiritual. Hermano, ¿cuáles podrían ser esos descuidos que nos llevan a los desiertos espirituales? Bueno, definamos el primero de ellos, hermano. Y el primero de ellos tiene que ver con, escúcheme bien por favor, cambio de nuestras prioridades. Y agreguémosle, que no debería de ser, pero agreguémosle, cambio de nuestras prioridades espirituales. ¿Y por qué digo que no debería, lo último no debería estar? Porque si hablamos de prioridades en la vida, para usted y yo como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, nuestra prioridad número uno siempre tendría que ser, ¿quién, hermanos? No les escucho convencidos. ¿Quién tendría que ser? Dios. Tiene que ser Dios. Ahora, el cambio del principio establecido por Dios, ese es un descuido. Ahora usted dirá, ¿y cuál es ese principio que Dios estableció? Y para aquellos que están pensando, y no hemos leído la Biblia todavía, ahorita, hermano, ahorita. Este principio, hermano, que implica el cambio de lo establecido por Dios, váyase en su Biblia a un texto que conocemos muy bien. Yo sé que lo conoce muy bien. Así sentadito se queda, por favor, Evangelio según Mateo, capítulo 6 y versículo 33. Cambio de nuestras prioridades espirituales o el cambio del principio establecido por Dios. Este primer descuido nos puede conducir, nos puede llevar a caer, hermanos, en un desierto espiritual. Cuando lo encuentre, se queda sentadito y lo leemos juntos. Evangelio según Mateo, capítulo 6 y versículo 33. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, entonces lo leemos juntos y que se pueda escuchar. Dice la palabra de nuestro Dios: mas buscad, ¿qué dice? Primeramente, ¿el qué? El reino de Dios. Hasta ahí. Ahí está el principio. Hermano, mas buscad, una vez más, como dice, primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, cuando nosotros, hermano, cambiamos este principio que Dios estableció para nuestra vida, entonces nos estamos descuidando. Yo siempre, hermano, o mejor dicho, siempre vamos a reflexionar que hay cosas que por supuesto escapan de nuestro control. Por supuesto que sí. Si usted es una persona, hermano, que no depende o que su horario no depende de usted, si usted es alguien a quien le exigen y le dicen, mire, hoy no va a salir en su hora habitual, usted va a salir, qué sé yo, 7 de la noche. Bueno, sí, si usted no depende de su horario, hermano, y no por esa razón no pudo llegar a su culto, a su momento en el cual usted cultiva su relación con Dios, pues no podemos hacer mucho en contra de eso. Si de repente usted salió a tiempo de su trabajo y se encontró con un congestionamiento como los que a veces suelen suceder acá en San Salvador, ¿verdad? Hermano, y de repente usted se encontró allí que no se movía ni para un lado ni para el otro. Y de repente estuvo allí 1 hora, hora y media, hermano, y se le pasó la hora del culto. Bueno, eso ya es cosa aparte, hermano. Eso ya es cosa diferente. Si usted tenía en su corazón todo el deseo de venir al culto, pero lo atrapó un ser, hermano, de un mundo extraño, llamado haraganería,
Bueno, algunos lo llaman de otra forma, pero yo prefiero llamarle haraganería. Y de repente, usted dijo, ay, no quiero ir. Allí, usted está descuidando de su vida espiritual. Porque allí usted es dueño de su tiempo. Porque allí usted es dueño de su decisión. Es dueño de su tiempo y de su decisión. Pero mire, usted no sabe lo cansado que yo estoy. No, yo no voy a discutir lo cansado, lo descansado que usted pueda estar. Estamos hablando de su prioridad espiritual. Estamos hablando de la prioridad de cómo usted cultiva, y más adelante vamos a hablar de eso, su relación con Dios. Estamos hablando de eso. Porque yo no me voy a cansar de contarle, hermano, o de hacer la reflexión de que hay personas que terminan una jornada laboral de toda la semana, y pueden estar súper cansados, pero se los invitan a trasnochar con gastos pagados, se van. No estoy hablando de cristianos, usted ya no hace esas cosas. Sí, entonces no es con usted la situación, pero hay gente que sí, hay gente que sí, hermano, que es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Entonces, hermano, el punto es, cuando usted es dueño de su decisión, de su tiempo, cuando usted decide si estar o no estar, es que mire, yo ya venía para el culto y va a creer que me llegan a buscar usted. ¿Y de quién fue la decisión, hermano, de quedarse o no? ¿De quién fue? No del que lo fue a buscar a usted. Yo he conocido personas que lo llegan exactamente a la hora del culto, llegan a visitar y sabe qué dice, mire, saliendo iba. ¿Y para dónde va usted? Para la iglesia. Vamos, lo invito. Ay, no, es que fíjese que yo voy a visitarlo, usted venía. Ah, sí, pero yo voy para la iglesia. Si quiere, vamos. Y después nos regresamos, nos echamos una pupusita, un café. O usted decide, ¿verdad? Ay, sí, ¿verdad? Bueno, ni modo, ya no fuimos. Guarden la Biblia, ya no nos quedamos. Viene don fulanito, don fulanita, qué sé yo, visitarnos. Vino mi prima a visitarnos después de tanto tiempo. ¿Desde cuándo no viene? Desde la mañana. ¿Y dónde vive? Ahí en la esquina, ahí nomasito vive. Y bien me tiene controlado cuando voy para la iglesia, porque a esa hora viene. Enviada de Satanás, ¿verdad? Hermanos, ya les he contado de ese hermano, ya una persona de edad, que entre comillas, cuando yo le conocí me dijo que en su juventud él había sido hasta predicador y no sé qué y no sé cuánto, y no le había ido mal. Tenía un negociazo, pero un negociazo, hermano. Negociazo. Su negocio era tan fuerte que durante la semana no tenía tiempo de congregarse, solamente se congregaba los domingos en la tarde porque su negocio no le permitía más tiempo. Y si ya iban saliendo para la iglesia, hermanos, con la familia, y si alguien llegaba a comprarle un cilindro de gas propano, en aquellos años cuando valía menos de $5 y subsidiado, ya no iba al culto, ya no iba. No le decía a la familia, váyanse ustedes, es que al cliente hay que atenderlo, decía. Al cliente hay que atenderlo. Y ya no iba a la iglesia. Por $4.60 que valía el cilindro de gas propano en aquel tiempo. Ahora, el descuido de su vida espiritual. Mire, yo no sé cómo es que vine a caer en esta situación de indiferencia espiritual, en este desierto. No sé cómo caí aquí. Se descuidó, hermano. Cambió lo establecido por Dios y puso en ese lugar cualquier cosa, hermano. Cualquier cosa. Póngale lo que usted quiera. Cualquier otra actividad que puede realizarse posteriormente. Yo no digo que no sea necesaria, que no sea urgente. No digo eso. Mire, ya venía para la iglesia, pero ay, usted, me acordé que no había ido al súper. Pero el súper lo cierran tipo 10 de la noche usted. O sea que después del culto podía ir, ¿verdad? Pero claro, cada quien establece sus prioridades. Cada quien las establece. Y cada quien decide poner a Dios en el orden que considera apropiado para
él o para ella. Aquí la Escritura dice, mas buscar, ¿qué dice, hermanos? Primeramente a Dios. Cambie ese orden. Nuestra vida espiritual no va a progresar. Nuestra vida espiritual no va a progresar. No, mire, yo tengo 10 años en la iglesia. Sí, pero ¿cuánto ha avanzado su vida espiritual? Su relación con Dios, ¿cuánto ha avanzado? ¿Cuánto ha crecido? Porque estar 10 años en una iglesia no significa que usted es una persona robusta en su fe. No significa eso. Hay personas que pueden tener 10, 15, 20 años en una iglesia y son tan frágiles, hermano. Y hay personas que pueden tener meses y son robustas en su fe y en su relación con Dios. Porque no es el tiempo lo que lo determina, sino cómo usted se relaciona con Él. Ahora, veamos lo que dice la palabra. Un texto más. Váyase siempre en Mateo, capítulo 22 y versículo 37. Capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Estamos hablando del cambio del principio establecido por Dios. Capítulo 22, versículo 37 y 38. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, si ya lo tenemos, dice la palabra de nuestro Dios, capítulo 22, versículos 37 y 38. Juntos lo leemos. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Qué estaba estableciendo Jesús? Prioridad. ¿En qué? En nuestra vida espiritual. ¿Qué dijo el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En otras palabras, el que debe estar sentado en el trono de tu corazón, en el trono de tu vida, es Dios. Cambie ese orden, cambie ese principio, y mis estimados hermanos, por supuesto, no hay un avance en nuestra vida espiritual. No hay un avance. Hermano, nosotros podemos, terrenalmente hablando, tener amor por muchas cosas. Podemos tener amor por nuestros hijos. Y es bueno, ámelos intensamente, pero no más que a Dios, hermano. No más que a Dios. Mire, ¿por qué no viene a la iglesia? Es que el niño no quería venir. Y como le agarra de llorar usted. Entonces, por eso ya no vine mejor. Porque yo siento que se me ahoga el niño, mire, llorando allá en prejóvenes. Siento que se me ahoga la criatura. Entonces, por eso ya no vine. Mire, ame a su hijo, ame a su hija intensamente. Pero si su hijo o su hija se interpone en su comunión con Dios, eso se llama idolatría. No se llama idolatría, hermano. Porque aquí Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Cambia ese principio. No avanza, hermano. No crece. No crece. Y repito, yo no estoy diciendo que no los ame. Ámelos. Ámelos intensamente. Pero por sobre eso, ¿ame a quién? A Dios. Les he contado un montón de veces ese testimonio de este predicador, porque hoy en día es un predicador, es un pastor salvadoreño pastoreando allá en Estados Unidos. Y su papá, él es pastor de segunda generación, hasta donde yo sé. No sé si de tercera, no sé si su abuelo era predicador, pero su papá sí. Entonces, él contaba su testimonio, o hablaba parte de su testimonio. El papá de él murió cuando él era un jovencito, casi un niño. Y en su lecho de enfermo, su papá, repito, predicador, pastor, le decía al muchachito, le decía, mira hijo, yo te amo, le decía, yo te amo. Pero amo más a Dios, le decía. Yo te amo, pero amo más a Dios. Y algunos podrían decir, oye, mire, pero eso pudo haberle causado un efecto negativo en la condición de aquel niño. Fíjese que no, porque ahora predica al mismo Dios que predicaba su papá. Y su papá le estableció un principio que quedó grabado en su mente y corazón. Amar a Dios por sobre todas las cosas.
Ay, pero le fue mal porque Dios se lo quitó. No, allá está, repito, él comenzó su ministerio acá en el país. Ahora está afuera y le ha ido bien. Y le ha ido bien al hombre. Entonces, mis estimados hermanos, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, cuando yo descuido eso, cuando yo no o paso por alto esa condición, tarde o temprano, repito, voy a llegar o me voy a dar cuenta que he llegado a una condición, hermano, de desierto espiritual en mi vida. ¿Y cómo llegué hasta aquí? Hermano, se descuidó. Y ese primer descuido, le decía, es o pudo haber sido el cambio de nuestras prioridades espirituales. Ahora, ¿qué otra condición podría acontecer? ¿Qué otra situación podría pasar? Bueno, el alterar, escuche esto por favor, alterar nuestros hábitos. Primero hablamos de prioridades, Dios por sobre todas las cosas. Ahora hablemos de hábitos espirituales. Cada uno de nosotros, mis estimados hermanos, sabe o debería saber cómo cultiva su relación con Dios. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿cuál es la forma como usted sobreedifica sobre el fundamento que ya está puesto? ¿Quién es el fundamento? Cristo. Y sobre ese fundamento que ya está puesto, ¿cómo usted va edificando su vida espiritual? Sobreedificando su vida espiritual. ¿De qué manera? ¿De qué forma? La manera más, llamémosle, más básica y que podríamos decir casi inalterable, tiene que ver con tres aspectos, hermano, de los que se han hablado cantidad de veces. ¿Cuáles deberían ser nuestros hábitos espirituales? La oración, la lectura y congregarnos. Esos deberían de ser. Ahora, pero no significa que sean los únicos o los exclusivos, que no deberíamos alterarlos, pero sobre eso podríamos poner algo adicional. Podríamos poner, cada quien, hermano, repito, cada quien tendría que saber cómo. Cada quien. Usted dice, mire, alguien podría decir, yo oro, yo leo mi Biblia, yo oro, yo me congrego, pero cuando no puedo venir a la iglesia o mientras no llego a la iglesia, yo escucho un mensaje por la radio, o yo escucho o veo un mensaje a través de la televisión, o yo escucho o cultivo mi vida espiritual escuchando diferentes mensajes o predicadores a través del internet, o mire, yo tengo una carpeta de alabanzas que me edifican mucho. Hermano, yo no sé la manera como usted cultiva su relación con Dios. Hay unos libritos espirituales que, bonito el nombre, pero que se llaman Mi Pan Diario. Y usted dice, mire, yo leo mi Biblia y después de eso, pues tengo una literatura que es un devocional personal. Bueno, usted cultiva su relación con Dios de esa manera. Repito, cada quien debería identificar cuáles son sus hábitos espirituales. Ahora, cuando esos hábitos espirituales los alteramos, ¿por qué en algunos casos, por qué habemos personas, hermano, que comenzamos muchas cosas y nunca terminamos nada? Porque no tenemos un orden o un hábito. Por eso, porque a veces somos descuidados. Por eso. Ahora, ¿qué dice la palabra? Váyase en su Biblia, por favor, a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 y versículo 22. Hebreos, casi al final de su Biblia, antes de Santiago, en el capítulo 10 y versículo 22. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, si ya lo tenemos, lo leemos, y si no lo ha encontrado, ya se lo pusieron en la pantalla para que pueda leerlo. Dice la palabra de nuestro Dios: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, deténgase allí, por favor. Este primer versículo dice, acerquémonos con corazón sincero.
pregunta, reflexión, cómo o de qué manera nos acercamos nosotros a Dios. Usted podría decir, ¿verdad? Y por eso hablábamos de la oración. Mire, yo me acerco o yo cultivo mi relación con Dios a través de una oración ¿qué? Sincera. Nadie puede decir, yo no sé cómo orar. Por supuesto que sabe cómo orar. Y siempre hemos puesto el ejemplo y espero que pueda tomarlo en cuenta. ¿Cómo debo de orar? Como cuando hablo con un buen amigo, con una buena amiga, expresándome con naturalidad, expresándome con sinceridad, exteriorizando lo que hay en mí. Cuando tenemos a alguien de suma confianza, usted, hermano, no viene ocultando lo que puede sentir. Usted viene y le preguntan, mira, ¿y cómo estás? No me siento bien, me siento triste, estoy enojado, estoy molesto, me siento frustrado. Y ahí comienza, ¿verdad?, a comentar, a expresar las razones de ese estado de ánimo. Entonces usted va a venir delante de Dios, hermano, y usted puede comenzar a exteriorizar lo que hay en su mente y corazón. Señor, ¿sabes qué? Estoy pasando por un momento de frustración, porque esto no me ha salido bien, porque esto otro por lo cual yo te he estado pidiendo, yo veo que no me está funcionando, yo no veo la respuesta, no veo la solución. Señor, no sé en qué momento voy a poder ver la manifestación de tu mano en mi vida. O usted puede venir y decirle, Señor, estoy sumamente agradecido, porque me ha sorprendido, porque las expectativas que yo tenía, Señor, han sido sobrepasadas, qué sé yo lo que haya, hermano, en su interior. Pero cuando la Escritura dice, acerquémonos con corazón sincero, está diciendo, mire, son cosas que usted no debe descuidar. Su tiempo de comunión con Dios, su tiempo de relación con Dios, es algo que no debe descuidar. Y la pregunta es, ¿en qué momento lo cultivamos? ¿En qué momento lo cultivamos? Algunos podrían decir, mire, yo lo cultivo al final del día. Al final del día yo me aparto, yo oro, está bien. Algunos dirán, mire, yo al inicio del día, yo me despierto unos minutos antes, ¿verdad? Mientras los demás todavía duermen y ese momento yo lo ocupo para hablar con Dios. O algunos dirán, no, mire, yo al mediodía, qué sé yo, hermano, en qué momento. La cuestión es, ¿en qué momento usted lo cultiva? ¿En qué momento? Y si nosotros llegamos al punto de decir, mire, pues la verdad es que yo no tengo un momento en el cual cultivo ese acercamiento con Dios. No tengo un momento. Entonces, si usted no tiene un momento, si usted no se ha forjado un hábito espiritual, hermano, en donde se aparta para tener intimidad con Dios o estar a solas con Dios, entonces por eso es que de repente, hermano, venimos y nos damos cuenta que nuestra vida espiritual está árida. ¿Y qué es eso de estar árido? No tiene sabor, no tiene sentido. No tiene sabor. No tiene sabor. Viene a la iglesia, hermano, y es cualquier cosa. Es cualquier cosa. Vino y se fue igual o peor que como vino. Vino, se sentó allí, se puso en automático y se fue creyendo de que había estado en comunión con Dios solo por estar sentado allí. Error, hermano. Error. Yo les he contado de este otro predicador. Él pastorea allá en Canadá. Muy sincero el hombre, porque dice que, perdón, no pastorea en Canadá, es en Texas, si no me equivoco. Muy sincero el hombre, porque dice que él creció en una iglesia cristiana, él es cristiano desde niño. Y cuando decían vamos a orar, dice él que agachaba la cabeza. Y que hubo un momento que a saber qué le había pasado, dice él, no lo identifica, pero que agachaba la cabeza mientras todos oraban, él estaba contando. Vamos a orar, hermano. Y que él comenzaba, 1, 2, 3, 4, 5. En la cabecita agachada, pero él contando estaba. Y hasta un día que él reaccionó y dijo, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? Entonces no se trata de que, bueno, yo vine a la iglesia, mi relación con Dios. No, hermano, y el viernes pasado, espero yo, que lo hayamos aprendido acá, la actitud con la que yo me presento delante de Dios.
Entonces aquí la Escritura dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre. Esa palabra, que es la contraria de incertidumbre, se refiere a seguridad. Acerquémonos con plena seguridad, con fe, purificados los corazones de mala conciencia, o sea, con intenciones, hermano, inapropiadas. ¿Cuáles son las intenciones inapropiadas? Hermano, aquellas que van apartadas o aquellas que no van conforme a la edificación de mi alma o a la edificación de los demás. De repente ha pasado. El que está al lado nuestro no está orando, o está orando, perdón, y de repente lo que yo hago le roba la paz al que está al frente, al que está al lado, perdón, al que está al frente o al que está atrás mío. Le roba la paz. Le roba. Y cuando lo hacemos ya, hermano, premeditadamente, cuando ya lo hacemos con el fin de hostigar, esa es mala conciencia. Esa es mala conciencia. Mire, cálmese, hombre, está distrayendo a los demás. ¡Ah! Mire, cálmese, que está distrayendo o está afectando, los demás quieren orar. ¿A mí qué me importa? Esa es mala conciencia. Esa es mala conciencia. Cuando usted viene a la casa de Dios, hablamos de prioridades, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? Cultivar mi relación con Dios. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Pasa a un segundo plano. No, pero mire, pues con mi amigo, con mi amiga tenemos tiempos de no vernos. Bueno, después del culto queda un tiempecito para que pueda ponerse al día con su amigo, con su amiga. No dije chismear, dije ponerse al día. Pero no en el tiempo del culto. Ese es su tiempo para con Dios. Mire, es que yo con mi novio, con mi novia tenemos un amor tan desbordante, mire, tan intenso, que esta ola de pasión después del culto. Después, en el culto, dedique su tiempo para estar ¿con quién? Con Dios. Y repito, y cuando eso pasa a segundo plano, a eso podemos identificarlo cuando dice aquí la Escritura, mis estimados hermanos, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esta era una costumbre antiguo testamentaria que se relaciona con la purificación. Entonces cuando dice y lavamos nuestros cuerpos con agua pura, significa porque nosotros venimos con una disposición, la disposición, hermano, de podernos presentar agradable delante de nuestro Dios. Ahora, ¿qué lo determina? Una vez más, la actitud con la que nosotros nos presentemos delante de Él. Entonces dice el siguiente versículo, el siguiente versículo, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ve el 25, no dejando, ¿de qué dice? De congregarnos. Entonces, ¿por qué de repente yo puedo caer en un desierto espiritual? Porque no he cultivado o me he descuidado, sería lo más apropiado, de mis hábitos espirituales. ¿Qué es un hábito? Aquello que se vuelve continuo en mi vida. Eso es un hábito. Aquello que se vuelve parte de lo cotidiano en mí. Ese es un hábito. Con la diferencia que no es un hábito mecánico, sino un hábito que implica sentimiento. ¿Qué implica eso? Mis estimados hermanos, y vamos a dejar comenzado el siguiente punto, porque el tiempo nos ha ganado. ¿Por qué puedo caer en un desierto espiritual? Hablamos de congregarnos, entonces todavía agreguémosle un puntito allí. Ser inconstantes. ¿Qué dice la palabra acerca de la inconstancia? Váyase a Santiago, capítulo 1, versículo 8. Después de Hebreos está Santiago. Entonces solo foguee allí unas 4 paginitas y va a llegar al capítulo 1 y versículo 8. Y quedamos en capítulo, como la novela que gracias a Dios usted ya no ve. Amén, sí.
volado chuco ese. Dice Santiago 1:8. ¿Lo tenemos, hermanos? Leámoslo y que se puede escuchar. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿por qué de repente puedo caer en un desierto espiritual? Porque el ser inconstante me vuelve vulnerable. Y cuando nos referimos a vulnerable, hermano, es que nuestra relación con Dios es frágil. Es frágil. Y me adelanto a lo que la próxima semana podríamos hablar, o podríamos terminar reflexionando. Y es que cada uno de nosotros tiene la tarea de identificar qué tan fuerte o qué tan frágil es su relación con Dios. Y en función de eso, usted acérquese a Él y clámele por lo que haya en su corazón. Decirle: Señor, no permitas que la intensidad con la que te busco, Señor, pueda flaquear. O lo contrario, ¿verdad? Decirle: Señor, fortaléceme en esta relación tan frágil que yo he venido formando para contigo. Entonces cada quien se identifica su condición, sabrá cómo acercarse a Dios para pedirle. Por eso, hermano, repito, o que le fortalezca o que no permita flaquear en esa relación o en esa vida espiritual. Entonces, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de reconocerlo y de decidirlo. En esta noche, denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Eterno. Vamos ahora. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.